o un seudónimo. ¿A quién? Bueno, al argumento que le estamos mandando. Déjenme ver cuál era. Int prueba con un solo valor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no lo utilicé. Aquí está. En este caso, nosotros le mandamos a prueba la dirección de memoria de argumento. Lo mandamos por referencia. Cuando lo mandamos por referencia, quiere decir que ahora la variable argumento que está aquí o la dirección de memoria identificada por argumento, ahora se va a identificar dentro de esta función por el nombre variable y me permite trabajar con esa dirección de memoria. En ningún momento en esta parte estoy trabajando con apuntadores directamente. Mando el valor por referencia. Lo que quiere decir es que cuando modifique yo variable dentro de la función, realmente a quien estoy modificando es a esta variable argumento, ¿vale? Pero aquí jamás estoy utilizando apuntadores, ¿vale? Implícitamente están ahí. Esto nada más es una forma de simplificar el código de C++ contra el de C. Entonces, ahora, ¿qué es un apuntador? Bueno, ya lo mencioné, es una dirección de memoria. El operador este que está aquí de AND_person también nos devuelve la dirección de memoria de una variable. ¿Vale? Esto quiere decir que aquí lo que estoy obteniendo es aquí estoy declarando una variable número que almacena el valor 5. La dirección de memoria donde se almacena 5 está identificada por la palabra número. Y cuando le meto el operador de AND_person a la palabra número o a la variable número, quiere decir que en lugar de obtener el valor 5, obtengo la dirección de memoria donde está almacenado el valor 5. Esa dirección de memoria es un tipo de variable. Es un tipo de variable no entera, sino es un tipo de dirección de memoria para enteros. Recuerden que esto aquí tiene que ser muy importante, porque no es lo mismo una dirección de memoria para un entero que para un carácter, que para un string o que para lo que vamos a ver posteriormente como estructuras o lo que van a ver el siguiente semestre como objetos. No es lo mismo. Esto realmente nada más tiene que ver con la aritmética de apuntadores. La aritmética de apuntadores nada más es en qué posición de la dirección de memoria nos movemos. No es lo mismo movernos 2 posiciones en direcciones de memoria que me sirven para almacenar enteros, a movernos 2 direcciones, o bueno, 2 valores de dirección de memoria de una variable de tipo carácter. Aquí lo único que podemos hacer en la aritmética de apuntadores es movernos en posiciones. O sea, +1, +2, +3. No es que podamos sumar apuntadores, ¿vale? Si hacemos suma de apuntadores, pues prácticamente estamos haciendo suma de direcciones de memoria o suma en valores hexadecimales, que no tiene sentido porque la memoria es limitada hasta cierto punto. Solamente podemos tener una cantidad finita de direcciones de memoria. La aritmética de apuntadores lo único que hace es podernos mover entre las posiciones que nos encontramos en la dirección de memoria. ¿Vale? Ahora, hay que tener mucho cuidado porque aquí, esto que está aquí, nada más lo hice con la intención de provocar un error, que al final sí salió. Un error que en Windows no lo maneja bien, que es el exceder el trabajo, el exceder las direcciones de memoria con las que estamos autorizados a trabajar. Esta sintaxis que tengo aquí es la sintaxis tradicional de C, para reservar memoria a un apuntador. Un apuntador por sí solo está vacío. Cuando yo creo un apuntador, vamos a llamarle P, este puede estar vacío. Puede quedarse sin apuntar a ninguna dirección de memoria.
apunta a ninguna dirección de memoria. Varias veces les he dicho que aquí el vacío es trabajar con una palabra conocida como nulo. ¿Vale? Un dolor de cabeza en Java, en C++ también, porque en C++ si lo trabajamos en Windows, trabajar con apuntadores nulos es muy complicado por lo mismo que les comentaba, que no nos marca el error de manejo de memoria. ¿Vale? Puedo dejar un apuntador nulo. Cuando yo comienzo a crear, por ejemplo, un apuntador de tipo entero, P, y solamente lo declaro, este es un apuntador nulo. Tenemos que rellenarlo. Una forma de rellenarlo es diciéndole a nuestro programa que nos reserve cierta cantidad de memoria. Por ejemplo, yo aquí le digo que me reserve 4 bytes. Estos son 4 bytes. Esto ya es dependiente de cada lenguaje. ¿Vale? Aquí lo vemos con C++. Ahorita vamos a ver cómo se hace, perdón, con C. Ahorita lo vamos a ver cómo se hace con C++. C++ ya no utiliza la instrucción malloc, sino utiliza la instrucción new. En este momento lo que hacemos es reservar estos 4. Yo no sé que estos 4 me van a servir para identificar o para almacenar un entero. Yo no lo sé. Solamente son 4 bytes vacíos. Pero yo ya los reservé. Lo que yo haga con esos 4 bytes ya va a ser problema mío. Yo los puedo reservar. Esto es lo que me hace la función malloc. ¿Vale? La función malloc o memory alloc, la M es de memory y el alloc pues de alojamiento, ¿vale? Lo que hace es mantenerme estos 4 reservados en toda la ejecución del programa hasta que yo los libere, cosa que aquí no hice en este programa, ¿vale? En este programa yo no los liberé. Pero bueno, independiente de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos 4? Bueno, malloc los reserva y los deja vacíos, ¿vale? No nos devuelve una dirección de memoria, pero esa dirección de memoria no sabe qué tipo de dato vamos a almacenar nosotros aquí. Por eso es de tipo vacío. ¿Vale? Yo sé que en 4 bytes puedo almacenar un entero. Entonces lo que le digo a malloc, bueno, ya no a malloc, sino al apuntador que me devuelve malloc, es que estos 4 bytes me los interprete para almacenar enteros. Siempre tiene que ser en el mismo tamaño que requiere un apuntador de enteros, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es que P apunta al primer elemento de estos 4 bytes que yo reservé. Entonces, P almacena la dirección de memoria de este byte, pero aquí almacena 4 seguidos, los 4 necesarios para almacenar una variable de tipo entero. Por eso es que aquí el comando que yo estoy utilizando, aunque aquí no estoy haciendo con enteros, sino lo estoy haciendo con caracteres, el comando que estoy utilizando es sizeof, porque sizeof en C++, en C, perdón, me devuelve el tamaño en bytes que requiere una variable para ser almacenado. No necesito meter un tipo de variable, aquí puedo meter una variable. Pero aquí sí quiero decirle a C++ que me diga cuántos bytes necesitas para almacenar un carácter, en este caso. Vale, me dice, necesito solamente un byte para almacenar un carácter. Bueno, entonces yo lo que hago después es que este 5 lo multiplica para decir que me reserve 5 bytes. ¿O por qué es así? Bueno, lo que pasa es que si yo no tengo el control de esto vacío, cuando yo empiece a hacer aritmética de apuntadores y yo haga P más 1, por ejemplo, si yo esto no lo identifico que son 4 bytes que se van a utilizar para almacenar enteros, el P va a hacer un salto hasta acá. O eso es lo que a mí me gustaría. Quisiera un salto
en los siguientes 4 bytes para almacenar otro entero. Pero esto no es así. Si yo le sumo el más 1 y no le estoy diciendo que estos 4 bytes me los interprete como enteros, que es lo que requiero aquí en el ejemplo escrito, pues lo que va a hacer es que P más 1 realmente se va a mover para acá, ¿vale? Y esos 4 bytes, o bueno, ese segundo byte al que se mueve P más 1, pues es parte del entero que quiero almacenar ahí. Guarda información del entero que quiero almacenar ahí. Entonces, no me sirve esto. Por eso es que en esta parte le estoy diciendo que el apuntador que me reserve malloc o la memoria que me reserve malloc va a ser utilizada para almacenar caracteres o va a ser un apuntador de tipo de carácter. Va a manejar direcciones de memoria almacenadas para carácter. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que va a servir, los que nos va a servir con malloc. No la vamos, bueno, nosotros no la vamos a utilizar, como les dije, esto es por si el siguiente semestre con quien llevan un curso de C, donde se ven las estructuras, y entonces, bueno, las estructuras de datos, y lo más seguro es que lo utilicen en C, ¿vale? Y en C tienen que aplicar esta sintaxis. Nosotros nos vamos a ir a cosas un poco más interesantes para C++. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a mandar funciones o vamos a entender cómo mandamos funciones, cómo mandamos a una función un arreglo. Esto lo vamos a hacer con algo ya un poco más práctico. Déjenme saco la base. Ya tengo una base. Base, aquí está. Control Shift. Vamos a guardarlo como suma de vectores. Vamos a hacer nosotros la suma de vectores. Quiere decir que vamos a trabajar con funciones que nos piden un vector, ¿vale? Y de momento solamente imprimen el vector suma. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero que nada necesitamos hacer la función que haga la suma. Y aquí voy a hablar, bueno, de momento no voy a hablar de prototipos de funciones. Ahorita lo voy a dejar así para que quede claro. Mejor. Entonces, ¿qué voy a devolver? Bueno, como la propia función va a imprimir el arreglo, no me va a devolver el vector suma. Entonces, no me va a devolver nada, porque hace una impresión, va a imprimir el resultado, pero yo ya después de que llame a la función suma, ya no quiero hacer nada con ese resultado. Puedo dejarlo como int y utilizar el int para que me devuelva códigos de error, ¿vale? Por ejemplo, si no se pudo realizar la suma, que me devuelva un código de error 1 o -1, por lo regular les dije que los errores son con negativo, que si se hizo bien la suma me devuelva 0, ¿vale? Entonces lo voy a dejar así con int. Necesitaríamos hacerlo void, o bueno, lo voy a hacer con void primero, después lo cambiamos a int. ¿Vale? Vamos a hacer sumar vectores. ¿Qué argumentos requiere la suma de vectores? ¿Las dimensiones? ¿Vale? De momento, pues se requiere la dimensión donde vamos a estar trabajando con los vectores. En este caso estamos trabajando en algún RN. ¿Vale? Pero de momento, pues no va a ser necesario. Nuestra primera versión va a ser la más sencilla y más incómoda de trabajar. Ahorita van a ver por qué es la más incómoda de trabajar. Entonces voy a hacer double. Voy a sumar el vector y. Pero este tiene que tener un tamaño fijo. Vamos a ponerle que sea de 5. Estamos en R5.
Este también me va a pedir otro vector suma. Como bien dijo su compañero, la dimensión viene implícita en el tamaño del arreglo. Estoy trabajando en R5. De momento no he utilizado los apuntadores o el paso de valores por referencia. No los he utilizado. Conforme vayamos haciendo o mejorando la suma de vectores, vamos a ir trabajando. Vamos a ir agregando todos esos detalles de apuntadores o ver para qué nos sirven. Como les dije, en C++ se puede simplificar mucho ese trabajo, pero tienen que saber qué hay de fondo en la suma, en el envío de matrices. ¿Vale? Por ejemplo, que esto se puede interpretar como el envío de estructuras de datos. Entonces, en este caso estoy pidiendo dos vectores reales de tamaño, o bueno, de dimensión 5, que vivan en R5. ¿Cómo hago la suma ahora? ¿Por elemento? Elemento por elemento, perfecto. La suma de vectores, ustedes recordarán que se hace elemento por elemento. Traducido eso a el programa, sería hacerlo así. Vamos a crear siempre lo primero que tienen que hacer cuando trabajen con un algoritmo, ¿vale? Es que digo, aquí lo ideal es que hubiéramos hecho primero el pseudocódigo, pero vamos a hacerlo directamente sobre el código porque este no es el bueno, ¿vale? Lo primero que deben hacer es siempre reservar memoria para el resultado. ¿Vale? En los algoritmos más de bajo nivel, o sea, los algoritmos que hacen todo desde cero, lo primero que deben hacer ustedes es reservar memoria para el resultado, porque si no, pues, ¿cómo lo van a devolver? ¿Vale? Recuerden que los resultados se devuelven también por copia, porque si no, una vez que nosotros acabemos de ejecutar la función, todo va a quedar eliminado. ¿Vale? Entonces, siempre necesitamos reservarle memoria a nuestro resultado. Entonces, si estoy sumando dos vectores de tamaño 5, pues el resultado también tiene que ser un vector de tamaño 5. Entonces, resultado es un vector de tamaño 5, X es un vector de tamaño 5, Y es un vector de tamaño 5. Entonces, ahora, ¿cómo puedo hacer la suma directa de X más Y y el resultado almacenarlo en resultado? Déjenme ponerle R para no estar diciendo resultado cada rato. ¿Con un ciclo o así normal? Exactamente. Vamos a hacerlo directo con un ciclo. ¿Vale? Lo tradicional es que, por ejemplo, pudiera poner R0 igual a X0 más Y en la posición 0. Pero estar escribiendo las 5 posiciones, o peor, si ahorita vamos a variar el tamaño, pues esto está bastante tedioso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar un ciclo for. Utilizo una variable de corrimiento que inicia desde la posición 0, termina cuando haya recorrido 5 elementos y siempre va incrementando. Y en este caso, ¿qué va a ser nuestro ciclo for? Bueno, justo lo que acababa de borrar. R en la posición J tiene que ser igual a X en la posición J más Y en la posición J. La suma es punto a punto. Entonces, siempre tengo que sumar los elementos de la misma posición y almacenarlos en la posición respectiva del resultado. Vale. Ahora vamos a imprimir a R. Lo mismo. Porque estoy escribiendo 4. For int J igual con 0. J menor que 5. J más más. ¿Vale? Y en este caso, lo único que vamos a hacer es cout
No, lo dejo al final el espacio. Cout RJ. Dejo esto. Dejo esto. Pongo cout. En line. Out. Así. Vale. Esto último de aquí abajo, ¿qué me va a hacer? Poner cada elemento entre paréntesis ¿Cada elemento? del resultado. Ok, perfecto. Okay. Vale. Solo por entender, bueno, no, sí, a todo el resultado. Vale. Hasta aquí no es nada nuevo. Todo esto es como podemos trabajar con vectores en C++. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues no me queda de otra más que en la función main declarar mis arreglos X. Este tiene que ser, que determine el tamaño al momento de sim. Y en este caso que sea 1.0, 2.2. Ahorita más adelante vamos a trabajar ya directamente, o la siguiente sesión vamos a trabajar con la librería de Rand, ¿vale? Que es para que nos va a servir para hacer pruebas. Pero de momento los pongo manual estos arreglos. 1, 2, 3, 4. Me falta 1. Ponemos -6. Double Y igual a 2.3 menos 5.4 menos 7.20. 7.0, 2.1 y 3. ¿Profe? ¿Qué pasó? En el que nos va a imprimir, el último elemento va a imprimir una coma y un espacio. Sí, es cierto. Entonces nada más dejo el espacio. Porque si no, para la coma le tendría que meter un if para que si ya llegó a la última posición, le quite. Y nada más quiero dejarlo en una sola línea. ¿Vale? Entonces nada más le voy a meter el espacio y me va a dejar el espacio al final. Y para que queden iguales así. Para no estar metiendo condicionales de if, else, o que primero me imprima el primer elemento y hasta el final me imprima el último elemento de manera distinta. Entonces, double X, double Y. Declaro mis arreglos. Aquí ya no les puse el tamaño porque pues de eso se va a encargar en tiempo de compilación, determinar el tamaño de estos arreglos a partir de la inicialización que hice. ¿Vale? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es mandar allí llamar a la función sumar vectores. Como no devuelve nada y es vacío, no necesito ninguna variable que reciba el resultado. Vean que incluso aquí arriba ni siquiera estoy utilizando la sentencia return. Return solamente es utilizada cuando no devuelvo cosas vacías. Entonces aquí estoy devolviendo el vacío porque en esta misma función se va a imprimir. Otra cosa que pudimos haber hecho es, pues creo una función que me imprima un arreglo, le mando ese arreglo y que me lo imprima, ¿vale? Pero eso lo vamos a ir haciendo un poco más adelante. Entonces, de momento lo único que voy a hacer es mandarle X. Le mando X y le mando Y. ¿Qué más? A ver, ¿cómo lo guardé? Suma vectores. Permítanme. ¿Qué más? Suma
vectores.cpp-o suma vectores. ¿Vale? Ok, me faltó un punto y coma. ¿Dónde? Aquí. ¿Vale? ¿Listo? Punto diagonal suma vectores. ¿Vale? Y me devuelve la suma de los vectores, que es 1.0 más 2.3, 3.3, 2.2 menos 5.4, pues me queda menos 3.2 y así, bueno, sucesivamente. ¿Vale? Hasta este momento todo funciona de maravilla. ¿Cuál es el problema aquí? Hay dos problemas grandes. Y ese macro controle el número de elementos que nosotros queremos, con los que queremos trabajar. Por lo regular, esa es la solución tradicional de C++. La otra solución es trabajar con memoria dinámica. Lo único que nos implicaría aquí es que tendríamos que mandar el tamaño de los arreglos. ¿Vale? Ese era un problema. ¿Cuál es el otro problema? Que no guardamos memoria para el resultado. Bueno, técnicamente sí guardamos memoria. El problema es que posteriormente a la llamada de la función, ¿vale? Una vez que llamé la función sumar vectores, este resultado queda eliminado. Esta R se elimina. Ya no queda rastro de su existencia. Se imprime y adiós a la R. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer sumas anidadas? El resultado lo sumo una y otra vez. Esto no me lo puede hacer porque jamás estoy reservando el resultado. O tendría que hacerlo aquí mismo dentro de la función. Lo cual pues es una complicación bastante grande. ¿Vale? Entonces, los dos problemas principales que tiene es que estamos limitados a mandar vectores de tamaño 5 y estamos limitados a no poder utilizar este resultado. ¿Cómo vamos a solventar ese primer problema? Bueno, la primera forma de solucionarlo es devolviendo un apuntador a este resultado. Pero el problema es que este resultado o la memoria que está reservada aquí por R se va a borrar una vez que se termine de ejecutar la función. Cuando eso no pasa, o sea, cuando no se borra la R, que lo vamos a ver ahorita cómo hacerlo, ¿vale? Si no se llegara a borrar esta R, yo podría acceder a la información que tiene almacenada R siempre y cuando obtenga la dirección de memoria. Entonces, aquí es cuando entra en juego el poder trabajar con apuntadores y empezar a trabajar con memoria estática. Vamos a ver la primera solución. Todavía me voy a quedar trabajando con R5 de momento y ahorita vamos a ver la modificación que hay que hacerle a esta función. Entonces, ya no quiero que me imprima dentro de la función esto que está aquí. Ya no quiero que me la imprima. Lo único que quiero que haga esta función, y es como debería de ser, que haga esta suma de vectores. Quiero reservar o quedarme con este resultado.
R5. Este es un arreglo de tipo doble. Lo que puedo hacer a partir de este momento es crear un apuntador R, ¿vale? Y devolver la dirección de memoria de R. De manera que yo voy a hacer return R, ¿vale? En este momento estoy haciendo que se vaya a devolver la dirección de memoria de R. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, que el primero de todos ellos, R, acorde a lo que vimos al inicio de la clase, ¿qué tipo de apuntador es? Más bien ahorita, ¿cuál es el valor de R en estos momentos? Cuando se ejecuta sumar valores. El vacío, ¿no? Exactamente. Esto aún no reserva nada de memoria. Entonces, esto de acá abajo no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido que yo trabaje con eso, ¿vale? Vean, ya me provoca el error, porque no hay nada, R no tiene ninguna dirección de memoria almacenada. En este momento R está vacío, no guarda ninguna dirección de memoria, no sabe que en esa dirección de memoria que vamos a utilizar para R, que vamos a almacenar en R, perdón, no sabe que ahí se van a guardar dobles. Entonces, lo que necesitamos hacer es utilizar ahora sí el análogo de malloc para C++, ¿vale? Y este es el operador new. New, ¿vale? Es una palabra reservada y nos sirve para reservar memoria. Es equivalente a utilizar el malloc, todo lo que tuvimos que escribir aquí en ¿dónde está? Es este. Todo, todo lo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo borré? No, está acá. Todo lo que tuvimos que hacer en C++, de declarar un apuntador vacío, luego reservarle memoria, ¿vale? A partir del comando malloc, y luego que esa memoria se interprete como memoria de caracteres, lo podemos evitar en C++ con una sola palabra, que es el operador new. Esta es esta. New. New es una palabra reservada. Entonces, en este momento escribimos new. ¿Y cuántos lugares de memoria de tipo doble vamos a almacenar? Bueno, quiero reservar 5 lugares de memoria que me van a servir para almacenar un doble. En total, ¿cuántos bytes? Recuerden que la variable doble ocupa 8 bytes. Una sola variable doble. ¿Cuántos bytes estoy reservando con new? Así como lo estoy escribiendo aquí. ¿40? Exactamente, ¿vale? Esto lo que estoy diciendo es que me reserve 40 bytes que me sirven para almacenar 5 variables de tipo doble. Entonces, ya con esto, yo ya tengo reservada la memoria para R. ¿Cuál es el problema? Bueno, creo a R, ¿vale? Es un apuntador, reservo 5 casillas de memoria, ¿vale? Para almacenar dobles. Esto ya me devuelve un apuntador de tipo doble. Ya no tengo que hacer esto que hicimos acá, ¿vale? De hacer una interpretación de tipo char. En este caso, ya no lo necesito hacer. De todo esto se encarga el comando new. Vean que prácticamente la sintaxis se parece a la de arreglos, ¿vale? Nota aquí,
No confundir esto. Esta palabra en otros lenguajes de programación se utiliza para crear objetos. Cuando se trabaja con programación orientada a objetos, esta palabra new se utiliza para eso, para inicializar un objeto, sobre todo en Java, pero aquí no, ¿vale? En C++ new, en C++ new reserva memoria, entre paréntesis, es una función que devuelve un apuntador del tipo indicado. En este caso, por ejemplo, el tipo indicado es doble. Tipo indicado. Que reserva la cantidad de memoria indicada. Ahí. No estás. A partir de este momento, esto es lo que hace new. En otros lenguajes de programación, esto me sirve para inicializar un objeto. Aquí en C++ también nos serviría, pero querría decir que ese objeto está identificado por un apuntador, que es otra cosa que también se ve. Reservo la memoria de R. Esta se identifica como a partir de la dirección de memoria que guarda R, ¿vale? Y después devuelvo esa dirección de memoria. Aquí yo no necesité hacer nada de aritmética de apuntadores, porque escribir RJ, ¿vale? Es equivalente en C y en C++, es equivalente a hacer esta operación de apuntadores. ¿Vale? Esto es equivalente, es una forma simplificada de hacer la operación de apuntadores. Por eso, algunas personas o algunos libros dicen que trabajar con apuntadores es exactamente lo mismo que trabajar con arreglos, ¿vale? Porque podemos utilizar estos mismos operadores de obtención de elementos de un arreglo y no tener que estar trabajando con aritmética de apuntadores. Pero no, siempre tengan en claro, una cosa es un arreglo y otra cosa es un apuntador. ¿Que se parecen? Sí, en efecto se parecen. Su forma de trabajar es muy similar, por eso parece que los tratamos indiferentemente, pero no. Los arreglos son una colección de datos no mutable que almacenan una cantidad finita de un mismo tipo de dato. Los apuntadores son variables que almacenan direcciones de memoria. En este caso, R es una dirección de memoria que apunta a estos 40 bytes. ¿Vale? Vale, a partir de ese momento ya creamos el R, rellenamos cada una de las direcciones de memoria que fueron reservadas. Y ahora aquí vamos a obtener double R igual a esto. ¿Es correcto lo que acabo de escribir? Creo que ahí se ve, espero que se vea. ¿Es correcto? Opino que no, ¿Por qué no? porque es la misma variable y a lo mejor lo confunde con hacia el mismo apuntador. No es la misma variable. Recuerden que toda variable declarada dentro de un flujo
es independiente de cualquier otra variable declarada en otro flujo. La R que está aquí es una R perteneciente a sumar vectores, y la R que está acá abajo pertenece al flujo de main. Es una variable de main. Pero vale, si eso esto no causa problema, ese no es el problema. Si quieren le pongo RT. Profe, no es porque la función... Ajá, ajá. Ah, se cortó. ¿Se está cortando? ¿Me escuchaba bien ahora? Sí, ya, sí. Que porque la función devuelve un apuntador, ¿no? Perfecto. Recuerden, el contradominio de la función nos indica qué tipo de valor debe de recibir el resultado. En este caso, la función devuelve un apuntador. Y aquí abajo lo estamos atrapando con un doble. No son lo mismo. Esto que tengo subrayado almacena valores de aritmética de punto flotante. Esto que está aquí arriba dice que va a devolver una dirección de memoria que apunta a una variable doble. Bueno, a direcciones de memoria de tipo doble. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto es un número, esto es una dirección de memoria para dobles. Entonces, esto no es correcto. Lo que hago simplemente es ponerle así. ¿Vale? Con esto ya estoy recibiendo del mismo tipo de objetos. RT va a poder recibir lo que me dé sumar vectores. Vale. Yo ya puedo trabajar con RT. Hasta aquí todavía hay un ligero problema, pero este está solventado de momento que estamos trabajando con arreglos de tamaño 5. Déjenme copiar la impresión de aquí. Más fácil, cout. Debía haber creado una función, pero como apenas estamos aprendiendo a mandar apuntadores, pues todavía no es práctico que esto lo haga en una función, ¿vale? Entonces lo voy a hacer así con la impresión completa. ¿Vale? Entonces, ¿quién quiero que me imprima aquí? Quiero que me imprima a RT en la posición J. ¿Vale? Guardo. No me marca error. Y aquí me va a devolver los valores. ¿Vale? Hasta aquí. RT pues nos está devolviendo el resultado de la suma. Yo estoy trabajando con esta dirección de memoria. Si yo devuelvo esta dirección de memoria, va a estar perfectamente devuelto hasta acá arriba. Aquí no hay ningún problema. Algo les causa un poco de, ¿cómo se puede decir? De ruido. ¿O creen que todo fluye así como debe? O sea, ya vimos que el programa funciona. Si funciona, 6, 3, sí. A mí no me gusta que funcione con apuntadores. Cuando con Bueno, eso es... con el puro RJ ya podría. ¿Con el puro RJ? Si no me acuerdo, ya se me olvidó. ¿Cómo lo entendí? Lo de las listas, ¿cómo se llama? Ok, que yo devolviera el R normal, ¿no? Vale, el problema es que C++, miren, ¿qué pasa si yo trato de crear una función double de tamaño 5, sumar vectores, y es más, ni siquiera para que no haya sobrecarga, bueno, para que haya sobrecarga, déjenme que este sea suma de enteros, declaro int x5 y int y5. Int 5, creo esto de aquí,
De entrada algo está medio raro porque pues Atom no me está haciendo el cambio de nombres, el cambio de colores. Creo R, int R, igual tamaño 5. Copio esto que está aquí abajo. Control C, Control V. Y trato de volver return R. Guardo. Compilo. Y ya de entrada nos marca un montón de errores. Vale. Aquí, ¿cuál es el primer problema que ven en esta función? ¿Dónde ponemos el tamaño de los arreglos? ¿En el tipo de variable o en el identificador de la variable? El identificador, ¿no? Exactamente. Si bien después que veamos prototipos de funciones vamos a poder ver que podemos hacer esto, para indicar el retorno de variables, esto no es cierto, porque esto no significa. Sí se podría algo similar, aunque tampoco se puede hacer. No es cierto, en Java sí se mandan colecciones, ¿vale? Pero en Java un arreglo se declara de la forma int tamaño y luego el identificador. Esto es Java. Esta estructura es de Java. Esta estructura que está aquí no es de C++. Entonces, C++ no sabe qué hacer con esto. Si bien ahorita vamos a ver cómo puedo mandar un arreglo fijo con lo que se conoce como templates o bosquejos de clases. Hay una clase para array, ¿vale? Tenemos que entender qué está pasando de fondo. Entonces, C y C++ no me permiten devolver directamente arreglos. Por eso es que necesitamos devolver una dirección de memoria. ¿Vale? Profe. ¿Qué pasó? Yo me refería más a en el int main, definir un arreglo, también su dimensión, y ya meterlo en la función. ¿Esto que hice aquí? Sí, pero sin el apuntador. O sea, un int R, los corchetes, N, y ya lo metemos a la función. Ya te Ya entendí. que lo vaya programando la propia función. Exactamente, sí, ya te entendí. Que en lugar de pedir el RT que sea un apuntador, que ya lo creemos como un arreglo, ¿no? A eso te refieres. Sí. Exacto, sí. Esa es una buena observación, ¿vale? Ok. Entonces. Profe, yo tengo una duda. Ajá, ¿qué pasó? ¿Por qué le puso RT? O sea, no nada más R. Porque en uno de los comentarios que les pregunté cuál era el error si lo ponía así, me habían dicho que era porque le había puesto R, pero si les causaba dudas, les dije, les pongo RT, ¿vale? Pero no hay problema, es igual si le ponemos R. Esta R hace referencia a la clase, a la función main, y esta R de acá hace referencia a la variable R, pero de sumar vectores, ¿vale? Entonces, no hay problema si le llamamos R. Entonces, vale, aquí hay algo que, bueno, a mí no me gusta mucho. Esta memoria se debió haber borrado una vez que se ejecutó la función. Esa memoria no debió haber continuado ahí. ¿Qué está pasando aquí? Ahorita checamos esto del mandar el de reservarlo como un apuntador. ¿Vale? Pero lo que más me interesa es que les dije, en las funciones, una vez que es esta dirección de memoria R,
que reservé con new, ¿por qué la puedo utilizar una vez que ya se ejecutó la función? Está bien que yo la devolví, pero en las otras funciones que hemos visto, en las primeras funciones que vimos, estas, por ejemplo, esta no porque esa es por referencia, pero en estas, este resultado que era el return se borra. Una vez que se ejecuta la función ya no existe. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, este es el problema de trabajar con apuntadores y por qué se busca su eliminación. A partir de este momento, cuando yo trabajo aquí, yo creo esta dirección de memoria, esta R, yo creé 40 bytes, los reservé. Esos 40 bytes se conocen como memoria estática. ¿Vale? Esa memoria queda ahí permanente hasta que termine la ejecución de mi programa. Si yo no la borro de forma manual, esas 40 casillas, esos 40 bytes que están ahí, siguen ocupándose. Yo puedo acceder a ellos siempre y cuando tenga la dirección de memoria que los identifica. ¿Dónde está almacenada esa dirección de memoria? Está almacenada en R. Por eso es que devuelvo la R. ¿Vale? Porque yo sé que esto que está aquí no se borró. Yo jamás le dije dentro de la función que me lo borrara. Entonces, permanece de manera estática en toda la ejecución de mi programa hasta que yo no lo borre. Imagínense que yo tengo 10 funciones. Cada una de ellas me reserva no un arreglo de 5 espacios dobles, sino me va a guardar cada uno de ellos, cada una de las 10 funciones, me guarda un arreglo, un resultado de 1000 elementos. O sea que en total tengo 8000 bytes almacenados. Bueno, 8000 bytes hoy en día no son mucho. ¿Vale? Entonces, 8000 bytes por cada función que eran 10, pues son 80,000, son 80 kilobytes. No es cierto, sí, 8000 son 8 kilobytes. Sí, 80 kilobytes, ¿vale? Almacenados allí en memoria que no se está utilizando. Ahorita parece poco para nosotros, es 80 kilobytes. Es nada, ¿vale? Están ahí ocupándose. Bueno, imagínense que mi programa almacena y almacena y almacena datos. Entonces, va a ser bastante complicado porque voy a llegar a saturar la memoria. ¿Llega a pasar? Sí, sí llega a pasar que saturemos la memoria. ¿Es casi imposible hoy en día? No tanto, la verdad. Con la cantidad de información que manejamos, por ejemplo, el simple hecho de trabajar con matrices y, por ejemplo, multiplicación de matrices, una matriz de tamaño 1000 por 1000 requiere 1,000,000 de elementos para reservados en memoria. ¿Vale? Entonces, no es tan alejado que sí nos podamos gastar la memoria con cosas simples. Aquí la suma no requiere mucho. Es más, aquí la suma, por ejemplo, ¿cuántos requeriría aunque yo le pusiera de tamaño 1000? Aquí ocuparía 1000 elementos, o sea, 8000, 16000 y 24000 con esta R. Y aún así siguen siendo pocos. La suma es en términos de trabajar con matrices o vectores, es lo menos costoso. ¿Vale? Entonces, si yo no borro esta memoria jamás, me va a estar causando muchos problemas. Voy a ir saturando la memoria con cosas que después ya ni siquiera puedo acceder. Porque si yo no devolví la dirección de memoria de esta R, si yo no tengo esa dirección de memoria, ya jamás en todo mi programa, en toda la existencia del programa, voy a poder acceder a esa memoria. A menos que utilice un programa externo, busque en todas las direcciones de memoria y busque la de R y la ponga de manera manual. Esa sería la única forma. Entonces, fuera de eso, yo ya no puedo trabajar con esto. Esto es memoria estática. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La memoria estática se tiene que eliminar. Bueno, no toda se puede eliminar. Las de las variables realmente no es tan sencilla eliminarla. Pero la memoria reservada por apuntadores con new sí se puede borrar. Y tenemos que hacerlo una vez que ya utilizamos R. Pero yo no lo voy a borrar antes de utilizar R. Después de utilizar R, lo voy a borrar antes. ¿Cómo vamos a borrar la memoria reservada por un apuntador?
hay que utilizar la palabra delete. En C++ se utiliza la palabra, en C, perdón, se utiliza la palabra free. Si ustedes quieren eliminar memoria reservada con malloc, tienen que utilizar la palabra free y le pasan la memoria que quieren liberar. Así. En C++ es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de utilizar free, utilizamos delete. R. ¿Sí? Guardo, compilo y ejecuto. Vean que me empezó a dar cosas medio raras. ¿Vale? Porque ya esas direcciones de memoria de R ya no sé qué están guardando. ¿Vale? Algunas todavía las considero bien, algunas al momento de ejecutar esto todavía no se estaba liberando la memoria. ¿Vale? Esto que está aquí es un número demasiado grande, esto que está aquí. Bueno, demasiado pequeño y negativo. Este también es un número prácticamente 0. ¿Vale? Entonces, estos valores yo no sé. ¿Estos por qué aparecen aquí? Pues porque todavía no alcanzó a liberar la memoria de R. ¿Vale? Cuando se ejecutó esta parte de aquí, todavía estaba vaciando la memoria. Esto es algo más común en programación en paralelo, que se les conoce como errores de bandera. No es cierto, errores de... ¿Cómo es? Ahí se me fue el nombre de tipo de error, ¿vale? Pero es un error que aparece frecuente, donde se ejecuta un proceso sin que todavía termine otro. Bueno, si yo quiero ocupar lo que se estaba haciendo con R, el delay lo tengo que hacer justo después de que termine de ocupar R. ¿Vale? Y todo vuelve a funcionar normal. Entonces, siempre que reservemos memoria de manera manual, tenemos que eliminarla también de manera manual. ¿Vale? ¿Esto mismo se puede hacer con variables? Sí, sí se puede hacer con variables, que se les conoce como variables estáticas. ¿Vale? A esto le llamamos memoria estática porque pues realmente no se borra hasta que yo la quiero borrar. Pero también podemos declarar lo que son variables estáticas. Por ejemplo, ahí iba a escribir público. Voy a devolver un apuntador aquí de tipo entero. Voy a hacer suma de enteros. Y esto solamente me va a pedir dos argumentos, un entero A y un entero B. ¿Vale? Voy a realizar R, int R igual a más B. La suma está almacenada en R. Y voy a hacer return la dirección de R. ¿Vale? Aquí le estoy diciendo a la función que tengo que devolver un apuntador. R almacena un valor entero, pero puedo devolver su dirección de memoria. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, esto ya no me interesa. Esta R de aquí ya no hay problema. Voy a hacer int. Tiene que ser un apuntador porque quiero que reciba la suma. Suma enteros. Y quiero que me sume 2,5. Cout. E imprimimos el valor. Recuerden que si yo le pongo este valor, es el operador de referencia. Esto quiere decir que con esto obtengo el valor que está almacenado en la dirección de memoria que guarda suma. End line. ¿Vale? De entrada ya me marca una advertencia. Me está diciendo que esto es una dirección de memoria local que me puede causar conflictos. Y sí me causa conflictos. ¿Vale?
¿Por qué me está causando conflictos? Bueno, porque esto no es memoria estática. Esta R que está aquí no es memoria estática. Su existencia termina una vez que deja de existir la función. Por tanto, aunque yo devuelva la dirección de memoria de R, ya no puedo acceder a ese valor, porque esto no se reservó de manera estática. Esto quedó al aire. Ya cuando se termina de ejecutar la función, R ya no existe, por tanto no hay dirección de memoria hacia R. Y este apuntador suma que llevaba a la dirección de R ya no es nada, ya está vacío, se queda vacío. ¿Vale? Entonces, aquí esto ya no devuelve ninguna dirección de memoria de R. Bueno, sí devuelve la dirección de memoria de R, pero eso ya después queda vacío, es un apuntador vacío. Y entonces suma no puede hacer nada. ¿Qué es con lo que tiene de diferencia aquí? Aquí quien se encargó de hacer la memoria estática fue esta parte. ¿Vale? Esto dejó la memoria estática. ¿Puedo hacer algo similar con las variables? Sí. Existe la palabra static. La palabra reservada static, que es un modificador de variable, static es un modificador de variable. ¿Qué hace? Bueno, permite que la variable R exista siempre en la memoria RAM. Bueno, ya no necesito poner memoria RAM. Siempre va a existir en la memoria. En toda la vida de mi programa, R sí existe. Y yo puedo acceder a ella siempre y cuando tenga su dirección de memoria. Ya no la puedo identificar con R, porque esto se hizo de manera local. ¿Vale? En el flujo de suma de enteros, a la dirección de memoria que hace referencia R, ¿vale? Solamente ahí se le puede llamar R. Fuera de la suma de enteros, fuera de esta función, tengo que utilizar su dirección de memoria. Entonces, por eso aquí estoy atrapando la dirección de memoria de suma. En todo mi programa, siempre va a existir esto que está aquí. Las variables estáticas. ¿Se pueden eliminar? Bueno, se han intentado eliminar, se pueden eliminar por medio de apuntadores con dirección de memoria, sin ningún problema. Puedo hacer, por ejemplo, aquí, delete, suma, ¿vale? Pero bueno, en este caso, pues, no me va a liberar la memoria completa. Más bien, no me la va a liberar. Bueno, sí me la va a liberar, pero como esta palabra está anclada a esta función, ¿dónde está? A esta función new, ¿vale? Pues aquí esto no es lo mismo que decir que reservamos memoria estática, ¿vale? Aquí arriba esto es memoria estática y acá abajo esto es una variable estática. No tienen el mismo concepto. Hay librerías de la librería estándar de C++, que pueden liberar variables estáticas. Pero pues la idea de las variables estáticas, o por qué su existencia, es que jamás deberíamos de eliminarlas. Les digo, se puede liberar la memoria, se puede eliminar con trucos medio extraños, ¿vale? Pero pues la verdad es que no son tan eficientes que digamos. Siempre que declaren algo estático, su existencia es en todo el programa.
Esa es la idea de estático. Esto de acá arriba es memoria estática que nosotros creamos. Por eso la podemos manipular. Lo mismo pasa acá a la izquierda. Free está completamente asociado a malloc. No puedo liberar apuntadores, o bueno, no apuntadores, sino memoria no alojada por malloc. Me va a causar este mismo error. ¿Vale? ¿Que liberó la memoria? Sí, sí la liberó. El problema es que me sigue causando un problema. Entonces, tengan mucho cuidado cuando trabajan con esto. Esta es muy raro utilizarlas. En C++ es más, en C es común que declaren un apuntador estático para quedarse con la memoria. Tampoco es necesario ya en las versiones recientes. En versiones antiguas, en versiones del estándar C++ 98 y C97, se tenía que hacer esto, static double, ¿vale? Porque también se borraba la dirección de memoria R y se tenía que hacer aquí. Y aquí, pues, esto ya causaba bastante, un conflicto bastante grande, ¿vale? Pero hoy en día ya no es necesario, podemos hacerlo de esta manera. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, hasta este momento, todo lo que hemos hecho de envío y recepción de arreglos, entre comillas, es de memoria fija. Porque yo estoy pasando el arreglo X y el arreglo Y como arreglos de tamaño fijo, de tamaño 5. Aquí no necesito poner el 5. Este se puede obtener directamente de la inicialización de los argumentos que yo paso. ¿Vale? Y no va a haber ningún problema. ¿Puedo generalizarlo a arreglos de diferente tamaño? Sí. Hasta este momento, pues lo único que tendría que hacer es mandar como un tercer argumento el tamaño del arreglo que quiero pasar. Por ejemplo, aquí int tamaño. Aquí paso tamaño. Aquí, esta es una de las cosas que causa confusión, sobre todo cuando están viendo estructuras de datos. Ahorita lo vamos a hablar, ¿vale? Y aquí le paso 5. ¿Vale? Funciona bien, no hay problema. Esto lo puedo hacer aquí porque no necesito pasarle el tamaño aquí a los arreglos. En la inicialización de arreglos, ustedes recordarán que no es necesario declarar el tamaño. ¿Vale? Yo puedo, bueno, C++ infiere el tamaño del arreglo a partir de la inicialización. Entonces no hay ningún problema, eso lo podemos hacer aquí y esto resolvería, entre comillas, el problema de mandar arreglos de tamaño fijo. Una cosa, esto que está aquí, o el que yo inicialice un arreglo, por ejemplo, de esta manera, int tamaño, por ejemplo, igual a 5, en este caso, que es con el que estamos trabajando, y luego creé double z tamaño, así. Vale. Esto es válido. ¿Vale? No estoy haciendo nada con z, pero esto es válido. Esto me crea un arreglo identificado con z de tamaño 5, pero esto no es resolver el problema de que los arreglos sean de tamaño fijo. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí?
que tamaño, aquí no se hace ninguna operación, ¿vale? De hecho, incluso puedo meter operaciones aquí, por ejemplo, tamaño más 4, por ejemplo. Pero aquí, en tiempo de compilación más que de ejecución, también se puede hacer en tiempo de ejecución, pero lo primordial es que se haga en tiempo de compilación, se traduce la variable 5 a 4, 5 y luego lo suma con 4, dándome un arreglo de tamaño 9. Pero esto no es memoria dinámica. Esto aún así me crea un arreglo de tamaño únicamente de 9. Incluso cuando yo después haga tamaño igual a 3, por ejemplo, Z va a seguir almacenando 9 elementos dobles, ¿vale? A pesar de que aquí tamaño ya cambió su variable. Cosas que me he llegado a ver, por ejemplo, en otros cursos de programación, es que confunden que esto es memoria dinámica. No. Esto sigue siendo memoria fija. En todo el programa, Z solamente va a poder almacenar 5 más 4, o sea, 9 lugares. El tamaño declarado de un arreglo ya no puede modificarse, independiente de que le pongamos una variable. La variable se resuelve y se calcula el tamaño del arreglo, ya se queda ese arreglo con ese tamaño y después ya puedo ocupar esa variable para lo que yo quiera, ¿vale? Entonces tengan cuidado, a pesar de que aquí tamaño cambia de valor, el arreglo sigue siendo de tamaño 9 una vez que se inicializó. No confundir con lo que se ve después como memoria dinámica, que eso sobre todo es para manipular listas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con apuntadores? Bueno, lo que vamos a hacer la siguiente sesión es que ahora, en lugar de que esté viajando, vamos a resolver lo que decía su compañero, en lugar de que esté viajando un apuntador a cada rato, una dirección de memoria por todos lados, vamos a nosotros, bueno, sí va a seguir viajando, pero vamos a declarar nosotros en la función main, vamos a declarar el arreglo resultado, donde se va a almacenar el resultado, pero no lo vamos a llenar llamando a la función directamente como respuesta de la función. No lo vamos a llenar así, sino vamos a mandarlo por referencia a la función y la función se va a encargar de rellenarlo. De tal manera que esta función ahora va a volver a ser vacía, porque ya no nos va a devolver un apuntador. En automático, de hecho, nosotros le vamos a mandar el apuntador o el arreglo donde queremos que se almacene el resultado, ¿vale? Entonces, eso pues es realmente lo que se hace hoy en día y sobre todo cuando se programa con tarjetas gráficas. En las tarjetas gráficas no se hace esto que yo hice aquí. Tengo un apuntador por fuera y este apuntador recibe la dirección donde está almacenado el resultado. No. Como la memoria RAM que tiene la tarjeta gráfica es diferente de la memoria RAM que tiene el procesador o de la que manipula el procesador, la que tiene la computadora principal, ¿vale? No es directa la comunicación, siempre se tiene que hacer esto, lo que acabo de comentar. Se necesita reservar memoria tanto en la tarjeta gráfica como en la de la tarjeta madre. Se tiene que reservar la memoria adecuada para que puedan comunicarse los datos. Se vacía la de la tarjeta madre para mandarse a la tarjeta de video y viceversa. Entonces, en lugar de que estén viajando así apuntadores como respuesta, los apuntadores viajan como argumentos. Pero eso ya lo vemos en la siguiente sesión. ¿Dudas hasta aquí? Porque como les dije, este es el tema más complicado en sí de todo este semestre. Al parecer no, profe. Entonces, si no hay dudas, entonces nos vemos ay, no es cierto.
Bueno, hasta el martes regresando de vacaciones porque el jueves ya no nos vemos. Por cierto, ¿ya decidieron cuál va a ser el tercer tema? El del parcial.